¿Existe alguna persona que nunca haya soñado con convertirse en un maestro marcial? Una vida de héroes defendiendo la justicia y el honor. Una vida de un héroe viajando por el mundo. El sonido que ellos crean es completamente distinto al de un hombre común. Y seguramente todos han soñado alguna vez con tener una vida así, pero no es algo que todos puedan experimentar. Mientras escuchamos el sonido de un martillo golpeando un yunque, un herrero trabaja duro en algo, viviendo su vida cotidiana como todos los demás en esta ciudad. Los niños están peleando, por supuesto, con los mismos sueños de convertirse en artistas marciales. Pero esta historia va a girar en torno a este herrero. Y él dice que el hecho de que la gente no pueda experimentar la vida de un héroe es lo que hace que todos fantaseen con ello. Mientras lo vemos inspeccionando su trabajo, se acerca entregándoselo a un cliente, diciendo que esas son las agujas de acupuntura que ordenó. Su nombre es Tang Mugene y es un médico de 20 años. Levanta la aguja diciendo que ese sonido puede despertar a un niño soñador y convertirlo en un héroe. El cliente la inspecciona y luego sonríe, preguntando si dijo que era médico. Mugene responde que sí, y el hombre le ofrece convertirse en su discípulo. Mugene se sorprende como si no lo esperara, y ese fue el día en que escuchó el sonido de su vida cambiando. Unos meses atrás, dice que la mañana de un médico es realmente tranquila. Copia pergaminos médicos hasta que canta el gallo, luego organiza los estantes, barre y se asegura de que todas sus herramientas estén limpias. Termina las preparaciones para los pacientes de ese día antes incluso de que el desayuno esté listo. Es una vida tranquila que se repite para él. Escuchamos a un anciano diciéndole a un niño pequeño que le dolerá un poco mientras le coloca las agujas de acupuntura en el hombro. Luego ríe preguntándole si aún le duele, y el niño dice que no. El médico entonces le da un dulce por portarse tan bien mientras los otros niños miran. Eso los hace emocionarse más por su turno. Mugene dice que ese tratamiento indoloro es lo que realmente creó las habilidades de su padre y que sus técnicas de acupuntura son asombrosas. Dice, suaves como una mariposa posándose en tu piel. Algún día, él también espera ser un médico de ese nivel. Le dice a su padre que volverá con las hierbas y sale corriendo por un puente. Vemos que en realidad es querido por todo el pueblo y que todos parecen reconocerlo. Mientras corre, mira hacia atrás y choca con un hombre. Se pregunta por qué está en medio del camino, y un artista marcial lo fulmina con la mirada, preguntándole si camina con los ojos cerrados. Mugene se disculpa diciendo que fue un error. El artista marcial dice que necesita darle una lección y se escucha un fuerte golpe. Mugene dice que aún sueña con ser un héroe. La escena cambia a la cabaña del recolector de hierbas. Mientras se ríe de Mugene por haber recibido una paliza, dice que no puede creer que lo golpearan y allí aprendemos que su nombre es John Wack y que es un recolector de hierbas de 20 años. Wack dice que debería haberle pedido al hombre que le golpeara también el otro ojo para que los colores hicieran juego. Luego comienza a burlarse de él, recreando la escena y preguntando si quiere otro ojo morado, así podría disfrazarse de panda. Mugene en cambio le mete un dedo en el ojo y empiezan a gritarse mutuamente en broma. Tras un rato de pelear, ambos se ven cansados y Wack le pregunta si tiene hambre. Mugene responde que sí. Entonces Wack le ofrece algo bueno, y por bueno saca un hongo. Mugene le pregunta por qué tiene eso y si realmente lo está molestando, diciéndole que debe saber cuándo parar. Wack le dice que es un hongo que le permitirá experimentar sueños especiales. Nuestro chico está a punto de tener un viaje psicodélico. Mugene pregunta por esos sueños y Wack arranca un pedazo y se lo mete en la boca, diciendo que esto podría hacerlo convertirse en el rey de reyes o en un sabio ascendido. La última vez soñó que era un artista marcial del reino supremo. Mugene se muestra sorprendido y Wack continúa diciendo que en sus sueños se enfrentó a más de 100 artistas marciales de la secta Wang y que podía sentir la sensación tan real, y que además los hongos no son venenosos para el cuerpo. Mugene se come el hongo entero. Mientras Wack le dice que no puede hacer eso, Mugene pregunta qué pasa, diciendo que si un solo bocado le permitirá tener la experiencia de un artista marcial del reino supremo, tal vez pueda alcanzar la unificación de cuerpo y espada, convirtiéndose en el maestro de las espadas. Wack dice que no hay manera de que los efectos actúen tan rápido, pero que es su cuerpo, así que no será responsable si algo sale mal. Mugene le dice que es médico, por lo que sabe las cosas solo con mirarlas. Wack dice que el efecto debería golpear pronto, así que deberían esperar. Mugene comienza a babear, diciendo que ya sabe que es médico. Wack se preocupa porque Mugene no para de repetirlo, y finalmente empieza su viaje. Mientras entra en su trance, vemos a un herrero golpeando una roca que contiene cientos de espadas. Cada golpe suena muy pesado. Mugene dice que las brasas le hacen cosquillas en la piel como mariposas, pero que las chispas formadas por el primer golpe del martillo siempre son maravillosas, y que ha martillado hierro como herrero toda su vida. Pero ese momento de alegría nunca deja de asombrarlo. De pronto reacciona, preguntando si en verdad es Mugene, diciendo que su nombre es Jesse y que es el maestro de la herrería sin igual bajo los cielos. Mientras está distraído, daña un costado de la hoja,
diciendo que no puede creer que lo haya hecho y que no puede creer que incluso pensara en sí mismo como un médico, debió de estar cansado. Arroja la espada al fuego diciendo que debe concentrarse. Fabricará las 5 espadas maestras solicitadas por el rey de la juventud. Dice que serán la mejor obra de su vida y que dará todo de sí, todo en el nombre de Jesse, mientras sigue martillando en el corazón de un volcán. A medida que pasan los días y las noches, pasan también los años y finalmente las 5 espadas son completadas. Son Sonlu, Juke, Sanji, Yuchchon y Chunin, las 5 espadas maestras forjadas por el cielo y el hombre en 20 años. Todos deben alabar su gloria mientras vemos a Jesse ascendiendo, habiendo cumplido los sueños de los hombres y las órdenes del cielo, y que deben servir el vino de durazno celestial para recibir a su nuevo inmortal. Todos celebran diciendo que es un gran día para Jesse. Mientras levantan sus copas, unas damas inmortales vuelan trayendo un asiento y dicen que es el día en que finalmente alcanzó el paraíso. Una de las flores sale volando y golpea a una de ellas en la cara, haciendo que derrame la copa justo sobre la cabeza de Jesse. La escena cambia a Mugene despertando en el suelo mientras un hombre sale furioso diciendo que confió en la recomendación del asistente del gobernador, pero que se asegurará de que un médico novato que ni siquiera puede hacer acupuntura sea obligado a retirarse. Mientras se marcha, Mugene se levanta y mira a Wack, quien dice que ese tipo es un imbécil igual que todos los demás funcionarios del gobierno. Mugene pregunta qué pasó recién, diciendo que tomó los hongos, pero Wack le pregunta de qué está hablando si el sol ya se está poniendo. Estuvo murmurando tonterías drogado con los hongos. Luego de repente dijo que necesitaba regresar a la clínica, y fue un milagro que lograran volver sin problemas. Wack dice que ya terminó y que no debería contarle a su padre que le dio el hongo. Mugene le agradece mientras se va, pero Wack lo llama idiota. Mugene, sin embargo, se queda mirando el cartel de la familia Tang y se pregunta si realmente fue solo un sueño. Luego le dice a su padre que ha vuelto, mientras vemos sangre en la punta de la aguja de su padre. Mugene se disculpa por llegar tarde, diciendo que fue a recoger hierbas. Nota que su padre está distraído y empieza a gritarle para llamar su atención. Su padre se vuelve diciendo que en realidad no lo vio regresar. Mugene pregunta quién era el hombre que acaba de irse, pero de pronto empieza a percibir una frecuencia extraña de la aguja y a recordar todos los recuerdos de Jetji, lo que le provoca una migraña. También siente una emoción desbordante entre olas de dolor y se pregunta qué es ese sentimiento. Su padre le pregunta si le duele la cabeza, y Mugene responde que no es nada, pero pregunta otra vez quién era ese hombre que se fue. Su padre dice que es el asistente militar del gobernador, pero comenta que su acupuntura es demasiado dolorosa porque sus nuevas agujas son más gruesas que las anteriores. Mugene dice que las probó esta mañana, pero su padre le muestra que compró agujas nuevas porque las otras estaban dobladas. Mugene dice que pudo escuchar una extraña vibración de las agujas, pero que esta mañana no oyó nada así. Se agarra la cabeza y su padre le pregunta qué le pasa, si tiene un resfriado ya que también está temblando, pero Mugene dice que es demasiado ruido. Su padre dice que irá a buscar medicina, pero Mugene le agarra la mano y le quita la aguja. Dice, ¿recuerdas lo que dije antes sobre el sonido que despierta a héroes? Aferrándose a la aguja, grita preguntando cómo demonios eso puede ser una aguja. Mugene dice que escuchó ese sonido ese día. Sus ojos empiezan a brillar y un aura envuelve la aguja, mientras su padre le da una palmada en la cabeza diciendo que por supuesto es una aguja y preguntándose por qué está tan enojado con ella. Mugene, sin embargo, sigue molesto diciendo que cuando ve un objeto de mala calidad lo irrita, que hasta ayer ni siquiera podía distinguir que era bueno o malo. Pero de repente, debido a esta habilidad, cada vez que camina por el centro ve objeto tras objeto mal hecho siendo vendido y eso lo está volviendo loco. Dice que no sabe qué hacer con ese sentimiento. Aún así, al mirar las agujas antiguas se siente renovado y dice que esas son sin duda el orgullo de uno de sus mejores herreros. Pero se pregunta cómo lo sabe, diciendo que además esta nueva aguja también debe haber sido hecha por el herrero. Entonces, ¿por qué se siente diferente? Y espera que no sea algo serio. Se dirige a la herrería que vimos antes y, al mirar todas las espadas, se siente de inmediato renovado y emocionado. Dice que toda su irritación desaparece en cuanto la sostiene. No hay manera de que el trabajo del herrero Seok haya cambiado. Entonces toma una de ellas y dice que tal vez sea por el sueño que tuvo como Jesse, y que quizá ese sueño le permitió reconocer la verdadera obra de un maestro. Pero no es solo eso, hay algo más profundo. Siente como si pudiera ver todo el flujo de trabajo de Seok de un solo vistazo. Y se pregunta si en verdad podría ser por ese sueño y si obtuvo una visión que antes no tenía. Mugene levantó la vista, preguntándose con escepticismo si aquello tenía algún sentido. Un sueño era solo un sueño, no había forma de aprender herrería a través de él. Eso sería imposible, porque, si fuera cierto, significaría que su torpe amigo estaba en la cima de las artes marciales. Decidido, dio un paso hacia adelante. Necesitaba confirmarlo. Tenía que ir a la herrería de Seok por sí mismo y descubrir qué había ocurrido. En ese momento, se escuchó a un hombre gritar, preguntando si acaso no le gustaba la aguja. Mugene se sobresaltó un poco. El sujeto, que no era otro que el hijo de Seok, llamado Hiseun,
lo observaba con cierto desdén. Afirmó que quizás no era tan bueno como su padre, pero había pasado 20 años entrando y saliendo de la forja, y no merecía que lo trataran como a un aprendiz. Mugene respondió que nunca había dicho que careciera de habilidad, más bien lamentaba que Seok se hubiese retirado. Mientras recibía un escupitajo, añadió que no era de extrañar que quedaran tan pocas obras refrescantes, todo lo nuevo y de mala calidad debía de ser obra de Ji-seun. El joven suspiró, admitió que era difícil estar a la altura de su padre, y que ahora hasta los del propio consultorio lo menospreciaban. Si Mugene tenía tan buen ojo, lo retó a identificar entre todas las piezas cuáles habían sido hechas por su padre y enseñarle en qué le faltaba comparado con él. Estaba convencido de que no sería capaz de distinguirlas. Sin embargo, Mugene, sin dudar, seleccionó de inmediato todas las piezas forjadas por Seo. Ji-seun quedó boquiabierto. En un instante había separado las obras auténticas, demostrando que la diferencia era enorme. Ji-seun explicó que la mayoría de la gente las pasaba por alto por sus diseños simples, pero que Mugene tenía una vista impresionante. El propio Mugene admitió que pensaba que Ji-seun iba a burlarse de él si fallaba, pero gracias a esa prueba estaba convencido. Aquel sueño no había sido solo un sueño. Ji-seun lo miró con respeto. Al principio lo tomó por un cliente exigente y entendía por qué no le había gustado la aguja que él mismo había hecho. Aún así, Mugene había identificado todas las obras de su padre. Su ojo lo superaba con creces. Aunque pasara su vida martillando sin descanso, él solo lograría crear piezas mediocres. Solo quedaba una opción: Mugene debía forjar algo con sus propias manos. Le entregó un martillo. Mugene lo sostuvo sorprendido, mirando hacia la forja. Dudó, pero Ji-seun le dijo que, si pensaba que era imposible, él mismo haría otra aguja. Aún así, debía intentarlo. Mugene aceptó. ¿Cuándo más en la vida tendría la oportunidad de actuar como herrero?, dijo, quitándose parte de la ropa que llevaba, decidido a ir directo al trabajo. Echó carbón y troncos al fuego, avivando las llamas. Era hora de empezar con una práctica sencilla. Con confianza, aunque sin certeza de que funcionara, sacó un pedazo de metal y levantó el martillo en alto. Era como pedirle a un paciente que preparara su propia medicina y se aplicara su propia aguja. Pero, apretando los dientes, decidió intentarlo. El martillo golpeó el metal. Mugene siguió martillando con firmeza, y pronto empezó a sentir que realmente estaba funcionando. La emoción lo invadió. Era increíblemente divertido. Ji-seun lo miraba atónito. Al principio pensó que se reiría de él, pero sus golpes eran impecables. No era un médico, era un natural, igual que su padre, que había pasado la vida forjando metal. El sonido de los martillazos resonaba como notas musicales claras. ¿Estaba presenciando la reencarnación del legendario Jesse? Aquello superaba al talento. Cuando Mugene retiró la pieza, ya era un filo que exudaba el aura de una obra maestra. Ji-seun lo instó a afilarla, a colocarle mango y funda. Quería ver el arma completa que existía en su mente, pero Mugene dejó caer la pieza al suelo. Ji-seun lo miró perplejo, y él explicó que solo había calentado los brazos. Ahora estaba listo para crear una aguja de verdad. Ji-seun asintió. Después de todo, ese era el verdadero motivo de su visita. El fuego volvió a rugir. Mientras tanto, en el consultorio, un hombre recibía una aguja del padre de Mugene en el hombro. Al principio gritó, pero luego se sorprendió al descubrir que no dolía. Otro paciente comprobó que su dolor de espalda había desaparecido al instante. Un anciano refunfuñó, convencido de que no era posible que actuara tan rápido, hasta que también le tocó su turno. Los pacientes comenzaron a preguntar si realmente la aguja había sido insertada, pues no habían sentido nada. Algunos dudaron, pensando que quizás era un día especial, pero pronto se rindieron ante lo evidente: aquello era asombroso. La fila frente a la clínica creció sin control. Gente de todas partes salía rejuvenecida, radiante, a pesar de su edad. La cola se extendía por la calle, hasta el puente. La ciudad entera hablaba de ello. Incluso en las montañas se rumoreaba sobre la maravilla del lugar. La habilidad del padre de Mugene había vuelto a brillar como nunca. En una posada cercana, dos viajeros comentaban el revuelo. Uno dijo que deberían haber visitado la clínica de la familia Tang antes de salir de la ciudad. El otro respondió que también lo había querido, pero la fila era tan larga que ni siquiera logró entrar. Vemos a un hombre interesado en su conversación. Mientras caminan, decide ir a echar un vistazo mientras se dirige al pueblo, ya que todavía hay una fila en su clínica. Al otro lado, escuchamos a gente gritando porque alguien se ha colado en la fila, y un hombre grita preguntando si no sabe quién es. Luego escuchamos gritos. Mugene dobla la esquina preguntándose qué sucede mientras vemos una espada apuntando al cuello de otro hombre, que resulta ser el del hostal y se ve absolutamente furioso. Mugene dice que esto es una pelea entre artistas marciales, y ese hombre dice que si tiene tanta curiosidad, se lo mostrará de primera mano. Mugene ve sangre volar y empieza a correr directo hacia el hombre que tiene un corte en el pecho. Mugene comienza a aplicar presión para detener el sangrado, pero se sorprende al ver que en realidad ha tallado el nombre médico excéntrico con sangre en su pecho. Dice que con un solo golpe,
solo cortó la piel sin dañar hueso o músculo y que es un maestro marcial, y que ese título definitivamente lo ha escuchado antes. El médico excéntrico dice que es un hombre adulto, pero va a llorar como un niño. Desmayarse por un corte tan pequeño, apenas lo rasguñó. Todo lo que tiene que hacer es aplicar medicina por unos días y estará bien. Mugen entonces comprende de quién se trata. Mientras el hombre se ríe, diciendo que esta ni siquiera es una clínica adecuada, Mugene dice que este hombre no es otro que un asesino de médicos y que él es el médico excéntrico llamado Lie Chon. Tenemos un flashback de Mugene diciendo que cada vez que miraba el trabajo de su padre, siempre se sentía muy orgulloso de él. Puede que no sea el mejor médico de la región, pero como un árbol fuerte que mantiene su lugar, es un médico que puede no ser llamativo pero es resistente. Esa es la actitud correcta de un médico que había aprendido observando a su padre. Y este hombre Chon es lo opuesto a lo que ha aprendido. Es un artista marcial del Reino Supremo que recorre la tierra, uno de los 3 médicos más grandes bajo los cielos. Es un hombre excéntrico que decide el destino de otros con su espada y sus habilidades médicas. Dicen que sus asesinatos caprichosos no discriminan entre bueno o malo. Además, es un asesino en serie que ha matado a varias decenas de médicos inocentes a lo largo de Yuno, lo que significa que su padre está en grave peligro en este mismo momento si su destino está en manos de Chon. Mugene lo ve alejarse y le grita diciéndole que esas son las cámaras de práctica de su padre. Luego empieza a gritar por su padre, y un hombre estira su mano colocándola en el hombro de Mugene diciéndole que se calme, ya que esto es inevitable. Este es uno de los instructores de la secta Quan Changhen llamado Jin Son. Mugene le pregunta a Son qué quiere decir y dice que el líder de la rama probablemente podría detenerlo. Son dice que incluso su maestro se negará a enfrentarse al médico excéntrico. Mugene le dice que él es un criminal, pero Son dice que su maestro le debe la vida. Mugene no puede creer que el médico excéntrico haya salvado la vida del líder de la rama de la secta. Cae de rodillas sintiéndose derrotado y sin saber qué hacer por su padre. Son dice que si está preocupado por su fama, no se preocupe. Por lo que ha visto, el médico excéntrico puede ser extraño, pero no es malvado en absoluto. La puerta se abre de golpe y Mugene se sorprende al ver a Chon pasar sonriendo. Mugene mira su espada y luego su ropa, diciendo que todo está limpio y suspira aliviado. Chon pone su mano en el hombro de Mugene diciendo que después de escuchar al médico Tang, escuchó que había un herrero muy hábil cerca, preguntando si Mugene sabe dónde están. Mugene dice que sí, que sabe. Chon le dice que lo guíe, y Mugene siente la espada rozando su espalda. Mira hacia abajo preocupado, rezando para que sea su espada, y Chon le pregunta qué está haciendo, diciendo que debería moverse ya que está ocupado. Mugene dice que sí, señor, y se dirige a la herrería. Chon pregunta si realmente dice que este chico lo hizo. Mugene dice que sí, y Chon empieza a reírse muy fuerte, diciendo que ha escuchado que ocurren todas las cosas más extrañas en este lugar y que pensar que el hijo de un médico sabe herrería. Mientras Giseon pregunta quién es, Mugene le dice, y Chon dice que no importa quién lo hizo y que debería hacerle unas 30 agujas más o menos, y le da un lingote de oro como pago. Mugene y Giseon lo miran sorprendidos, diciendo que es un lingote de oro y que es muy real. Mugene lo toma agradeciendo y preguntando si quiere ir a comer algo mientras se las prepara antes de que se ponga el sol. Chon se ve sorprendido, preguntando si realmente dice que será hoy. Mugene dice que sí, y Chon pregunta si realmente no significa en unos meses. Mugene dice que estará listo hoy. Chon dice que incluso los herreros más renombrados tardan varios meses, pero Mugene dice que un día es más que suficiente mientras mira el oro. Chon piensa que está mintiendo por codicia, diciendo que no es un producto de baja calidad y que no es como si ya las hubiera preparado, y además es hijo de un médico. Mugene dijo que empezaría de inmediato y que la calidad sería incluso mejor que la de su padre, pues estaban recién salidos del horno. Le aseguró que no se preocupara, que realmente podía hacerlo, y Giseon dio fe de sus palabras. Sin embargo, Chang seguía incrédulo. De pronto, hizo que su túnica se moviera, revelando su arma. Mugene se asustó, diciendo que había olvidado lo peligroso que era, pero en realidad Chun solo tomó asiento, diciendo que quería verlo y que más le valía cumplir con su palabra. Mugene respondió, está bien. El horno comenzó a llenarse de humo. Mientras lo preparaban, arrojaban de todo para mantenerlo encendido y lo iban dejando listo. Chang observaba, diciendo que la elaboración de agujas de acupuntura era un proceso agotador que requería crear grandes cantidades de alambre, escoger solo lo mejor y luego afilarlas hasta dejarlas en punta fina. Las agujas que había poseído su padre no eran simples productos de un golpe de suerte, y por eso vigilaría con sus propios ojos. Comentó además que su cuerpo era bastante bueno para un médico. En ese momento, escuchó el primer golpe y quedó genuinamente sorprendido. Sus ojos comenzaron a brillar. Mugene apretó con fuerza el martillo y siguió golpeando una y otra vez. Los ojos de Chon estaban clavados en el proceso. Mugene dobló el metal por la mitad, lo rompió y continuó martillando sin descanso. Chun no podía creer lo que estaba presenciando. Un poco después, Mugene le agradeció por esperar y le mostró todas las agujas que había solicitado. Fue entonces cuando Chang le pidió convertirse en su discípulo. Mugene, confundido,
Preguntó por qué lo querría. Chang respondió que no creía que debiera pudrirse en un pueblo pequeño como médico toda su vida, preguntándole si no le gustaba la idea. Mugene contestó que no es que no estuviera interesado, pero tenía deberes en la clínica y apenas se estaba acostumbrando a trabajar en la forja. No entendía que podría aprender de él. Chun soltó una risa y, mientras desenvainaba su arma, lanzó algo con la otra mano y en un instante volvió a su posición, diciéndole que había dos cosas que podía enseñarle. Mugene preguntó cuáles eran, y al enfocarse la escena en la mesa, se veía que había cortado algo, además de clavar 3 agujas en el hombro de Jiseun en un instante. Chan dijo que podía enseñarle artes marciales y medicina, preguntándole si no estaba interesado. Mujin comentó que no solo era alguien en el reino pináculo, sino también uno de los 3 mejores médicos. Era la oportunidad de aprender ambas cosas que le interesaban y, aunque fuera por su mala fama, si se convertía en su discípulo, ni siquiera la secta Quan Changhen podría maltratar a su familia. Chon añadió que era conveniente viajar con un herrero rápido y hábil. Mugene preguntó si eso era todo, y Chan dijo que a cambio le enseñaría tal como prometió. Mugene respondió que aquello sonaba más a una relación contractual que a ser discípulo. Chun replicó que, si prefería llamarlo así, no había problema, y le preguntó qué haría con un paciente de débil ki si sus extremidades estaban frías y comenzaban a temblar, cómo lo trataría. Mugene contestó que primero debía tratar el desequilibrio de fluidos, así que le daría una medicina hecha de poria y raíz de regaliz. Chon le dijo que había pasado la prueba, y que si era lo bastante listo como para memorizar el texto Shangajing, también podía aprender artes marciales. Mujin preguntó qué tenía que ver eso con las artes marciales. Chon replicó preguntándole que creía que era la verdadera fuerza de un artista marcial. Explicó que, aunque a un idiota le sirvieran enseñanzas en bandeja de oro, nunca las comprendería. Ese tipo de hombres solo blandían su arma toda la vida y se estancaban en segundo o tercer nivel. Mugene le preguntó si era todo, y Chan dijo que exactamente, esos tontos nunca entenderían la superioridad de las agujas. Mugene, curioso, preguntó si creía que él tenía el potencial para convertirse en un artista marcial de primera. Chun respondió que un discípulo superando a su maestro tenía más que ver con la habilidad del maestro para enseñar que con el talento del alumno. Al escuchar esto, Mugene volvió a casa pensando que, al menos, eso significaba que llegaría al mismo nivel que Chon, nada menos que el reino pináculo. Emocionado, comenzó a dar patadas y puñetazos al aire, gritando que el reino pináculo sonaba realmente genial, hasta que se torció el tobillo y cayó. En ese momento, su padre carraspeó, y Mugene se levantó, disculpándose por llegar tarde. Su padre lo miró con las manos temblorosas sobre sus hombros. Mugene le preguntó qué ocurría, y él comenzó a llorar, diciendo que había sentido un miedo atroz al escuchar que lo había tomado el médico excéntrico. Cuando lo vio entrar en su cámara, creyó que solo era un hombre curioso. Mujin confirmó que sí, y que no era tan peligroso como los rumores decían. Su padre le dijo que Son ya le había asegurado eso, y se alegraba de verlo sano, aunque creyó que lo había llevado directamente a la forja y no entendía por qué tardó tanto. Mugene respondió que en realidad le había pedido convertirse en su discípulo, y que tenía hasta la noche siguiente para decidirlo, agregando que realmente era excéntrico ofrecerle algo así de la nada. El padre de Mujin no dijo nada y comenzó a temblar. Mugene lo llamó, preguntándole por qué se había quedado quieto, pero entonces su padre salió corriendo. Un instante después volvió apresurado, entregándole unas monedas de plata. Mugene le preguntó para qué era todo eso y él le respondió que debía irse. Mugene quiso saber por qué, pues ya estaban escasos de manos y aquel hombre tenía el título de médico excéntrico, probablemente solo lo estaba engañando. Su padre insistió en que la clínica estaría bien, que ese era el único momento en el que podría irse, y que debía salir a explorar el mundo. Mugene pensó que siempre había visto a su padre como un árbol firme que protegía a su pueblo, pero esas palabras le hicieron darse cuenta de algo que nunca había pensado, que su padre también fue un niño en algún momento y que él mismo había soñado con convertirse en artista marcial. Mugene comentó que habían pasado ya 2 días desde que empezó a aprender artes marciales. Por primera vez había logrado hacer circular el ki por todo su cuerpo, sintiendo una sensación nueva que jamás había experimentado. Con el paso de los días, aunque todavía era débil, su ki crecía poco a poco dentro de él. Al exhalar profundamente y abrir los ojos, se preguntó cómo describirlo, y dijo que se sentía más fuerte, como si hubiera dado un paso adelante. Añadió que la única oportunidad de marcharse era ahora, y que creía que su ki había aumentado desde el día anterior. Chon le respondió que ese era el momento en que las artes marciales resultaban más divertidas. Mugene replicó que pensaba tener algo de talento, tal como él había dicho. Chang le preguntó qué quería decir con eso, asegurando que no lo hacía tan mal, aunque la velocidad con la que estaba ganando ki era apenas promedio. Mugene explicó que había aprendido a circularlo en solo 2 días, algo que normalmente le toma 10 a la mayoría, y afirmó que el sueño con Jessie lo había bendecido con talento marcial. Chon se sorprendió con esas palabras y,
de pronto, le arrojó una espada. Mujene la atrapó al vuelo. Chon, por su parte, levantó un bastón y le dijo que, si estaba tan seguro de sí mismo, quería ver cómo se desenvolvía con la espada. Le prometió que, si lograba siquiera rasgarle el dobladillo de su ropa, lo cargaría en su espalda hasta que salieran de la provincia. Sonrió emocionado. Mujene desenvainó la hoja, preguntando si hablaba en serio. Le recordó que se trataba de un arma real, afilada, y que podría matarlo. Chon le contestó que tal vez, con sus habilidades, podría lograrlo. Mujene sonrió y pensó que su única oportunidad sería un ataque sorpresa. Intentó aprovechar un momento en que creyó que Chon estaba distraído, pero este lo esperaba. Al ver el primer movimiento, Chon comentó que iniciar un ataque era interesante, que Mujene había ganado algo de valor y talento en apenas 10 días. Mujene gritó mientras lanzaba un tajo hacia adelante. Chang levantó lentamente su bastón y detuvo la espada. Mujene exclamó sorprendido al notar que era solo un palo y, aún así, no se había mellado con el golpe. Chun le dijo que apretara los dientes. Mujene no entendió a qué se refería, pero de pronto su maestro comenzó a reír mientras una aura púrpura rodeaba el bastón. La espada comenzó a vibrar, y Mujene pensó que era como una corriente de agua, pero mucho más inmensa. El impacto lo lanzó hacia atrás solo con el choque de fuerzas, levantando incluso humo a lo lejos. Mujene comenzó a vomitar. Chang le preguntó qué tal le había parecido recibir por primera vez energía interna. Mujene, incrédulo, dijo que no tenía sentido, pues había oído que el hombre con más energía interna debía ser el más fuerte. Chun rió, admitiendo que entendía por qué pensaba así, pero que en realidad él mismo no poseía tanta energía interna. Por eso, solía evitar pelear usando solo chi puro. Le explicó que las artes marciales no eran tan simples y le preguntó, en tono burlón, si acaso tenía a alguien a quien quería golpear como médico que era. Mujene respondió que él había prometido llevarlo al nivel de la cima, al que ahora llamaba el pico. Y si lo único que importaba era la cantidad de energía interna, entonces alcanzar ese nivel empezando a entrenar ahora sería imposible. Chun lo golpeó en la cabeza con el bastón, diciéndole que, aunque su energía interna fuera débil y no tuviera técnicas espectaculares, existían otros caminos para convertirse en maestro. Le recordó que, hace un momento, al recibir su energía interna, Mujene también había tratado de resistir infundiéndola en la espada antes de retirarse, lo cual era una buena elección. Le propuso intentarlo de nuevo, pero esta vez sin usar su propia energía interna. Mujene, algo preocupado, decidió intentarlo. Se preparó, negó con la cabeza y luego se lanzó hacia adelante en un salto completo. Al atacar, logró astillar un poco el bastón, lo que lo emocionó. Sin embargo, Chun pasó a su lado con facilidad y lo golpeó 3 veces, en la frente, en el cuello y en el pecho. Mujene cayó al suelo. Chang le advirtió que, incluso sin energía interna, habría muerto 3 veces. Le explicó que su velocidad para acumular energía interna no era especialmente rápida y que tampoco tenía una constitución especial que le permitiera manejar grandes cantidades de ella. Lo que sí poseía era una gran sensibilidad al ki y un control veloz y preciso de la energía interna. Para un espadachín de tercer nivel, el simple hecho de infundir energía interna en su arma equivalía, como mínimo, a la reacción de un artista marcial de segundo nivel o superior. Si continuaba practicando de esa manera, ese sería su camino. Llegar a ese nivel en apenas unos días era, de por sí, excelente. Mujene le preguntó si con eso quería decir que ya era un artista marcial de segundo nivel, proclamándose un genio. Chang lo golpeó en la cabeza, murmurando que no debió alabarlo. En ese momento, escucharon un crujido entre los arbustos. Al girar, vieron una sombra aproximándose. Cuando la figura se acercó, resultó ser un hombre que parecía un mendigo, con 3 nudos en la cintura. Chang lo reconoció como un jefe de rama y preguntó qué hacía en esas montañas. El hombre explicó que había una extraña enfermedad en el pueblo y una sucesión de funerales. Por eso salió en busca de un médico en otra aldea. Tener la suerte de encontrarse con ellos era lo mejor que podía haberle pasado. El hombre se presentó como Hon Usen. Chon se sorprendió de que hubiera vagado durante un día y medio en un viaje que normalmente tardaba solo 4 horas. Aunque no tuviera sentido de la orientación, aquello sonaba irrazonable. Usen explicó que nunca en su vida había salido del pueblo. Mujene comentó que al menos era un alivio que él no hubiera contraído esa extraña enfermedad. Usen contestó que tanto él como su maestro habían tenido suerte. Un mes atrás, los aldeanos comenzaron a enfermar. Al principio pensaron que eran las típicas toses de la primavera, pero pronto la mitad del pueblo estaba enfermo y ya habían muerto 20 personas. Intentó marcharse con los que huían de la extraña dolencia, pero no pudo abandonar el lugar en el que había vivido toda su vida. Así que se quedó ayudando a su maestro a cuidar de los enfermos. Al principio, los atendían junto con el médico residente del pueblo, pero,
Cuando las medicinas se agotaron, el doctor partió en busca de más y jamás regresó. Parecía que las hierbas necesarias eran increíblemente difíciles de encontrar, y Usen agradeció haber encontrado médicos errantes como ellos. Finalmente, llegaron a la aldea cercana. El protector del lugar les dio la bienvenida, y al entrar, vieron a un niño empapado en sudor, con un sarpullido brotando en su piel. Mujene le tomó el pulso y notó lo húmeda que estaba su mano. Decían que, como estaba sudando tanto, su pulso no era solo rápido, sino también débil. Sus orejas ardían, pero sus manos estaban frías. La energía de fuego debía estar subiendo a su cabeza. Mujene preguntó si había estado vomitando, y confirmaron que sí. Tenía dolor de cabeza y mareos. Chang reflexionó sobre la situación, y Mujene concluyó: calor húmedo, pulso acelerado, agitación y vómito, se trataba de una enfermedad del tipo fiebre epidémica. Preguntaron entonces cuál sería la prescripción. Chang quiso saber el nombre exacto de la enfermedad en esa receta. Mujene respondió que se parecía a la fiebre del calor veraniego, pero que era diferente, pues no tenía ese olor frío y penetrante tan característico. Sin embargo, si lo dejaban así, el calor ascendería a su cabeza y acabaría convertido en un demente o ciego. Lo más recomendable era aplicar agujas en ciertos puntos. En cuanto a la medicina, según su evolución, podrían usarse distintas hierbas. Chang sonrió, diciendo que había leído bien los textos y que lo mejor era proceder con la acupuntura. Mujene, nervioso, sacó una aguja de entre sus pertenencias. Buscó el punto en el pie del enfermo, pensando que era la primera vez que practicaba acupuntura y dudando de si lo haría bien. En ese momento, Chang señaló sus pies y comenzó a infundir ki en sus manos. Le preguntó si acaso pensaba que aprender a controlar eso era solo para las artes marciales. Para un médico, un sentido agudo del ki era una gran fortuna. Mujene comprendió entonces lo que quería decir, pues mientras Chang transmitía ki al niño, le permitía también ser guiado a él. Pudo verlo con claridad, como piedras en un arroyo. Ese niño tenía acumulado un montón de energía de muerte en la cabeza. Chang le dijo que ya debía haberlo notado y que debía realizar la acupuntura, observando cómo reaccionaba. Mujene clavó la aguja en el pie del niño siguiendo el flujo del ki, avanzando poco a poco hacia el pecho y luego hacia la cabeza. Chang lo observaba atentamente. Mujene, sudando, se limpió la frente con preocupación, temiendo por el niño. El chico empezó a jadear, y Mujene pensó que había cometido un error. Pero de pronto, la energía de muerte comenzó a salir por su boca. Mujene respiró aliviado de inmediato, y el niño también mostró un rostro más tranquilo. La gente se reunió alrededor, y el joven médico suspiró agradecido, murmurando: gracias a Dios. Chang le dio una palmada en el hombro, y Mujene lo miró con orgullo. Chang dijo que aquel día había aprendido muchas cosas, pero al verle con el rostro más satisfecho de todos, podía decir que se había convertido en un verdadero médico. En ese momento, alguien los observaba desde las sombras. Uno de los aldeanos habló sobre un tal médico Yun. Mujene preguntó por él, y le explicaron que, cuando la enfermedad se propagó, Yun usó sus propios ahorros para tratar a la gente. Decía que solo servían hierbas de tierras lejanas, así que entregó todo su dinero a los comerciantes de hierbas. Mujin comentó que era un buen hombre, y el aldeano agregó que, al oír eso, todos en el pueblo reunieron dinero y se lo dieron, pidiéndole que comprara más hierbas. Como los comerciantes rara vez visitaban una aldea montañosa tan pequeña, Jung fue él mismo a las montañas para recolectar hierbas hasta que llegara el comerciante. Aclaró que personalmente no le gustaba Usen, pues no hacía más que holgazanear todo el día, pero admitió que, de no haber guiado a Chang y Mujene hasta allí, su hijo habría muerto. La recuperación de su hijo le dio tranquilidad, y les dijo que podían quedarse allí, que aunque la casa estaba vacía, esperaba que no les resultara incómoda, deseándoles buen descanso. Dentro de la casa, había un juguete infantil en el suelo. Chang observó el lugar y notó que estaba habitado. Sus ojos se nublaron de tristeza al ver la muñeca. La recogió y la colocó sobre la mesa. Mujin comentó que debía de ser un buen médico. Chang preguntó si se refería a Yum y dijo que, al parecer, así era, y que pronto lo conocerían. Mujin expresó su inquietud por cómo se estaba extendiendo aquella enfermedad en una aldea tan pequeña, señalando todos los alimentos y regalos que les habían dejado. Chang respondió que debían comer un poco y devolver el resto, para no cargar a los aldeanos con más preocupaciones. Mujin aceptó, pero le preguntó qué pensaba realmente de la enfermedad. Chang dijo que conocía enfermedades similares, pero había algo extraño. Quizá era una que nunca había encontrado antes. Mujin se sorprendió. ¿Uno de los tres grandes médicos no la reconoce? Chang sonrió y contestó que había muchas más cosas que desconocía en comparación con las que sabía. Que cada vez que aprendía algo, aparecían 5 misterios nuevos que no comprendía. Mujene dijo que pensaba que lo sabía todo sobre las enfermedades del mundo, pero Chang lo negó. Claro que no. Si lo supiera todo, no estaría viajando por estas tierras. Entonces Mujene preguntó si había alguna enfermedad en particular que deseara curar. Chang, con la mirada fija en la muñeca, respondió que hubo una en el pasado. Ahora sabía cómo tratarla, pero ya era demasiado tarde. Mujene quiso preguntar más,
pero se contuvo al notar su expresión. En ese instante, se escucharon llantos a lo lejos, resonando por la aldea y sus alrededores. Mujene dijo que necesitaban medicina, pero sin un diagnóstico claro no sabrían qué hacer. Agregó que deseaba saber cuál era. Finalmente, Chang habló, su esposa y su hija habían muerto por una enfermedad. Un día ambas sufrieron una fiebre muy alta y manchas rojas aparecieron en sus cuerpos. Consultó a un médico y luego trajo incluso al médico de una aldea vecina, famoso por su habilidad, pero ninguno de los dos supo hallar la cura. Mientras buscaba otro médico, su esposa e hija murieron. Sucedió apenas 3 días después de que enfermaran. Mujene dice que reza para que tengan una vida pacífica en el más allá. Usen responde que no debería y que no es una historia tan deprimente. De hecho, podría hasta soltar una risa al escuchar lo que ocurrió después. Tras perderlas, él se hundió en la desesperación y abandonó su ciudad natal impulsivamente, como si algo lo estuviera empujando. Unos 10 días más tarde llegó a una aldea pequeña. El viaje le tomó tanto tiempo porque deambuló como un mendigo. En realidad, ese trayecto no debía haberle llevado más de un día. La aldea tenía su propio médico. Aún recuerda con claridad su aspecto. Parecía una rata, alguien en quien no confiarías, típico médico de un pueblo pequeño. No sabe por qué, pero terminó contándole los síntomas de su esposa e hija. Y lo que aquel hombre respondió quedó grabado en su mente: si le daba 5 monedas, con su medicina ellas sanarían sin problema. Chan cayó de rodillas, diciendo que llevaba docenas de lingotes de plata en sus bolsillos. Con tanto dinero, podría haber pagado varias veces la dote para el matrimonio de su hija. La simple verdad era que su familia no murió por falta de dinero, ni por un mal médico, ni por falta de hierbas, sino porque los demás médicos no sabían lo que aquel sí sabía. Preguntó si había escuchado alguna vez una historia tan absurda, y afirmó que justamente eso lo llevó a convertirse en médico, reunir todo el conocimiento médico del mundo en un solo lugar. Después de 30 años, ya ni siquiera recordaba los rostros de su esposa e hija. Se echó a reír, aunque en el fondo era evidente que no hablaba con sinceridad, pues no podía apartar la mirada de aquella muñeca, recordando a su hija. Chang miró por la ventana, diciendo que esa risa le recordaba los lamentos afuera. Algún tiempo después, Mujene le dijo que iría a revisar la aldea para identificar el origen de la enfermedad. Chang respondió que también daría un vistazo y que se uniría a él si lo veía holgazaneando, aunque ya estuviera muerto. Mujene le pidió que no se preocupara. Caminaron junto a unos cerdos que estaban tranquilos, luego Mujene asomó la vista en el pozo y en una bodega de alimentos. Preguntó si esa era la primera casa del paciente cero. Mientras la observaban, comenzó a reflexionar sobre la enfermedad. Dijo que era un tipo de enfermedad cálida. La enfermedad fría enfría el cuerpo, en contraste, la cálida lo calienta. Aunque los síntomas sean distintos, ambas nacen de un y de muerte generado en lugares sombreados, fríos y malolientes. Sin embargo, ni los cerdos, ni el pozo, ni el almacén mostraban señales de eso. Mujene explicó que las plagas suelen expandirse desde un punto de origen y preguntó si ese hombre enfermó primero y luego sus vecinos. Usen dudó, recordando que en la parte occidental de la aldea la gente cayó enferma antes, más rápido que en la oriental, y que los niños eran los más propensos. Mujene dijo que las pistas no encajaban y preguntó si había alguna diferencia entre el este y el oeste del pueblo. Usen comentó que escuchó que el este tiene más yang mientras que el oeste se inclina más hacia el yin. Mujene rechazó esa idea, recordando que ellos venían del oeste y no habían visto plaga alguna en el camino. Preguntándose por qué los niños se enfermaban más rápido, reflexionó que lo único que hacían era jugar juntos. Entonces Usen y su maestro recordaron que los pequeños solían jugar en el arroyo del oeste. Mujene supuso que el agua podía ser la causa, aunque señaló que en el este había un pozo con agua limpia. Preguntó si ese pozo solía secarse. Usen respondió que solo durante la sequía de primavera. Mujene entonces preguntó si fue por esa época que comenzó la plaga, y al pensarlo bien, Usen confirmó que así había sido. Mujene concluyó que, debido a que el pozo se secó, todos empezaron a usar el agua del arroyo, lo que explicaría por qué los primeros en enfermarse fueron los del oeste. Usen se dirigió hacia el arroyo, se inclinó sobre el agua y notó que no parecía turbia ni maloliente, pero todas las pistas apuntaban a ella. Se preguntó si la única forma de conocer su estado era bebiéndola. Tomó un puñado de agua, la bebió y comenzó a meditar, haciendo circular su y por todo su cuerpo. Usen le preguntó a su maestro si alguna vez había visto a un médico meditar, mientras Mujene seguía concentrado. Él enfocó su atención en sus órganos, siguiendo el camino del agua dentro de sí, hasta comprobar si generaba y de muerte, y sí lo hizo. Mujene dijo que era exactamente lo mismo, lo comprendió y se puso de pie afirmando que había encontrado la causa y que todos debían marcharse. Conforme siguieron río arriba, pasaron junto a una cascada. El anciano fue ayudado en el trayecto y todos se veían exhaustos. De pronto,
Mugene percibió un olor extraño y preguntó si los demás también lo sentían. Ellos confirmaron, notando que era cada vez más fuerte. Mugene dijo que eso significaba que estaban cerca. Avanzando más, una miasma púrpura comenzó a envolver el bosque. Mugene señaló que incluso los árboles estaban muriendo y que ya estaban próximos a la fuente. El pasto estaba completamente seco. Cada vez más cerca, vio como el suelo mismo parecía pudrirse. Mugene murmuró: esto es malo. De repente perdió el equilibrio al notar que la tierra se ondulaba. Comprendieron que había algo enterrado justo debajo de ellos. Mugene decía que en los almacenes medicinales había incontables muertes. Las hierbas medicinales estaban muertas, los animales estaban muertos y, aún así, en lugar de un hedor pútrido, el almacén estaba impregnado de una fragancia reconfortante. Un aroma que, sinceramente, le resultaba agradable. Eran muertes que contenían vida, un perfume que pronto se convertiría en la vida de alguien más. Pero aquí no era así. Este lugar apestaba únicamente a muerte. Era un hedor que se propagaba cada vez más. Sentado frente a los cadáveres en descomposición de animales, Mugene se preguntaba por qué, y sobre todo, quién lo había hecho. Cuando él y los otros dos comenzaron a desenterrar a todos los animales, dijo que por ahora lo mejor era sacarlos todos y alejarlos del arroyo. Todos estuvieron de acuerdo en que esa era la mejor decisión. Entonces Susan señaló a su maestro que alguien los había cortado y enterrado deliberadamente. Mugene explicó que aquello era veneno de cadáver, una sustancia que podía causar toda clase de enfermedades extrañas incluso con una breve exposición, y que quien lo había hecho conocía perfectamente su naturaleza, una muerte lenta, a diferencia de los venenos de hierbas tóxicas o minerales que mataban de inmediato. El propósito de quien había hecho esto, sumado al momento en que ocurrió, justo cuando el pozo se secó, era sin duda completamente intencional. Lo que buscaban no era otra cosa que la aniquilación. Mugene, inquieto, temía que incluso los dos que estaban frente a él ya estuvieran condenados. De pronto, escucharon pasos. Mugene se giró y vio a un hombre acercarse con una bolsa en la mano. Les preguntó qué creían que estaban haciendo en las tierras en las que otros habían invertido dinero y esfuerzo. No era otro que Jung. Mugene se quedó desconcertado. Aseguró que Jung debía saber perfectamente qué resultados traería el uso del veneno de cadáver y que comprendía a la perfección la situación de la aldea. También señaló que él había comenzado a cobrar por sus servicios solo después de que la enfermedad empezó a propagarse. Ese hombre era el culpable. Con el rostro de un médico virtuoso, no era más que un espíritu maligno que creaba muerte. Poco a poco, sin dejar nada atrás, su codicia había comenzado a devorar a toda la aldea. Molesto, Jung blandió su cuchillo. Mugene lo increpó por su descaro, diciendo que, aun después de ser descubierto, lo golpearía hasta matarlo. El maestro de Usen dio un paso al frente, preguntando si de verdad admitía haber hecho aquello, que él había creado la enfermedad y luego fingió tratarla. Levantando la cabeza de una cabra frente a Jung, este simplemente lo desestimó, diciendo que siempre había hecho el bien por los demás, así que pensó en ocuparse de un asunto personal por una vez. El maestro de Usen comenzó a enfurecerse y gritó, exigiéndole si acaso sabía cuántos aldeanos habían muerto por su estúpida codicia. Le arrojó la cabeza de cabra, pero Jung la partió en dos de un tajo, riendo. Jung respondió que como si alguien le hubiera pedido saber algo así. Entonces, dos de sus hombres se adelantaron para protegerlo. Jung aseguró que lo único que sabía era que aquellos tres habían arruinado su trabajo, así que pagarían con sus cuerpos, que, de todas formas, tenía planeado arrojarlos a una fosa tarde o temprano. Podían pensar que solo iban a morir un poco antes. El maestro de Usen temblaba de ira, incapaz de contenerse. Avanzó con pasos pesados, llamándolos canallas. Los hombres contratados por Jung reconocieron de inmediato los 4 nudos en su cinturón. Era un guardián de la secta de mendigos. Se presentó como Maha Hongjian. Su grito bastó para congelar a los tres, y Jung no podía creer que en realidad fuese un guardián. Los dos hombres lo miraron con pánico, reclamándole a Jung que él les había dicho que solo eran unos simples don nadie de la secta. ¿Por qué estaba un guardián aquí? Jung replicó que cómo iba a saberlo. Hongjian adoptó una postura firme y declaró que contaría hasta 10. Si esos dos peones aún seguían allí, los enfrentaría. Si no, únicamente Jung sufriría. Dijo que no quería sumar más muertes sin sentido en su aldea, así que esperaba que todos retrocedieran. Comenzó la cuenta regresiva. Mugene observaba, sorprendido de que Hongjian pudiera paralizar a sus oponentes solo con su ki. Entonces Usen le susurró a Mugene que había llegado el momento. Mugene preguntó qué quería decir, y Usen respondió que debía escapar, que él lo lanzaría por encima del arroyo, y Mugene debía correr hacia la aldea sin mirar atrás para contarles lo que estaba ocurriendo. Se avergonzaba de pedirle tal cosa, pero le rogaba que lo hiciera. Mientras Hongjian seguía contando, Mugene pensó que tanto él como Usen eran un jefe de rama y un guardián de la secta, lo que significaba que eran maestros supremos, capaces de manejar la situación con facilidad. Pero al notar los temblores en el cuerpo de Hongjian, entendió que no lo eran. Usen insistió en que, de cualquier modo, él y su maestro debían luchar. Jung ordenó a sus hombres que los atacaran,
preguntando si de verdad pensaban huir de una pelea contra un anciano. Pero Hongyan, implacable, seguía contando. Mugene podía ver que estaba decidido a luchar hasta la muerte, y se preguntaba por qué. Al fin y al cabo, él no era más que un mendigo, ni siquiera un hombre especialmente fuerte. ¿Por qué llegar tan lejos? Mugene intentó convencerlos, los tres podían escapar juntos. Usen sostuvo a Mugene por debajo de los brazos, diciendo que con el nivel de habilidad que tenían no podrían escapar mientras lo protegían, y que por favor debía ser él quien protegiera al pueblo. Habían pasado sus vidas viviendo gracias a la aldea, y aunque dependieron de ella, nunca se sintieron avergonzados, porque sobrevivieron sin morir gracias a lo que los aldeanos compartieron con ellos. Su maestro le había enseñado que, llegado el momento, debía luchar por la aldea sin importar lo que sucediera con su propia vida. Los dos hombres dudaban en acercarse, pero Jun les gritó que si no se retiraban ahora, olvidaría sus deudas de juego. Solo se vive una vez. Hongyan se dio cuenta de que su farol no había funcionado y los dos atacantes cargaron diciendo que era ahora o nunca. Usen apretó a Mugene contra su cuerpo, y cuando los enemigos se acercaron más, lo lanzó por los aires para sacarlo de la pelea, rogándole que huyera, incluso si les costaba la vida a él y a Hongyan. Mugene preguntó qué iban a hacer los dos y se preguntó si debía ayudarlos, ya que tampoco se trataba de enemigos maestros. Pensó que tal vez podrían ganar si luchaban juntos. Aunque se sentía ansioso, sabía que cualquiera de esos hombres podía acabar con su vida en un instante. Ese solo pensamiento lo heló por dentro. Cuando cayó al otro lado del río y vio la desesperación en el rostro de Usen, empezó a correr. Usen, al verlo huir, se sintió un poco aliviado. Mugene se repetía que aquello no era cobardía, que en realidad estaba cumpliendo la petición de ambos de transmitir sus últimas palabras, salvar a la aldea. Pero en su interior sabía que era una mentira, no era más que una huida. Tanto Hongyan como Usen estaban destinados a morir, y él no sabía qué podía hacer siendo alguien que recién empezaba a aprender artes marciales. Si fuera un maestro supremo, no habría huido. Recordó las palabras de su maestro, preguntándose qué habría hecho él en su lugar. Se dio cuenta de que ninguno de los mendigos que luchaba era un maestro supremo, y aún así no estaban huyendo. Enderezó la espalda y se dio vuelta. No podía abandonarlos. Con el pecho ardiendo por el esfuerzo, Mugene corrió de regreso, sus ojos llenos de determinación. Recordó una ocasión en la que defendió a un niño al que llamaban tonto y lo golpearon por eso. Terminó herido, pero se sintió más orgulloso que dolido. Fue como convertirse en un verdadero maestro de artes marciales, alguien que se alzaba contra la injusticia. Ahora, el camino de regreso se sentía interminable. Si la pelea acababa antes de llegar, solo le quedaría el arrepentimiento. Y aunque pensamientos cobardes lo asediaban, sabía que si se daba la vuelta ahora, su vida no sería más que una eterna huida. Finalmente, escuchó los sonidos de la batalla y llegó al lugar, viendo que ambos aún resistían. Usen y Hongyan luchaban espalda contra espalda, agotados, apenas en pie. El rival de Usen parecía tener la ventaja. Se lanzó al ataque, obligando a Usen a alzar su bastón. El golpe fue bloqueado, pero resultó ser una finta y el hombre giró para un ataque lateral. Usen apenas logró agacharse, esquivando la muerte por un instante. Este mendigo es realmente terco, se burló el hombre. Veamos si corre tanto como presume. Con un movimiento rápido, logró herir la pierna de Usen, haciéndolo perder el equilibrio. El enemigo intentó rematarlo, pero Usen bloqueó de nuevo. Furioso, lanzó otro ataque que lo derribó al suelo. Hongyan le gritó que se levantara, justo antes de tener que esquivar por poco un golpe destinado a su cabeza. Mientras combatía, Hongyan replicó con amargura que revolcarse en cadáveres o incluso en inmundicia era 100 veces mejor que la vida que su enemigo llevaba. El hombre se burló, diciendo que él y su discípulo estaban destinados a morir, y que era patético aferrarse a la vida a su edad. Hongyan miró el trozo roto de su bastón y luego a Usen, que luchaba con desesperación. ¿Cómo podría rendirme?, gritó con rabia. Se lanzó hacia su arma, esquivando por poco otro golpe. Cuando su enemigo se abalanzó de nuevo, Hongyan agarró un puñado de barro y, mientras Usen lograba apartar a su atacante, lo arrojó con fuerza al rostro del suyo. Cerró la distancia y, en ese instante, recibió un hachazo en la espalda. La sangre brotó mientras Hongyan se aferraba con fuerza al cuerpo de su agresor. Entre gritos llamó a Usen, diciéndole que ese era el momento de pagar su deuda. Aunque los golpes no cesaban, Hongyan no soltaba a su enemigo. Usen no dudó y cargó con todas sus fuerzas, alzando su arma sobre la cabeza. Pero en ese momento, Mugene lanzó piedras que golpearon el rostro del enemigo, desviando su ataque. Usen aprovechó y descargó un golpe brutal en la cabeza del otro, haciéndolo sangrar y caer tambaleante. El enemigo intentaba reincorporarse cuando Mugene pensó, con vergüenza, que había huido antes, pero ya no podía hacerlo de nuevo. El hombre lo insultó, diciendo que si iba a huir, mejor se hubiera quedado lejos, pues ahora solo estaba rogando por morir. Se lanzó contra él, dispuesto a hacerlo pedazos. Pero, de pronto, alguien más intervino. Mugene, sorprendido y aliviado, vio a su maestro, Chan. Con un movimiento rápido,
había decapitado y cercenado el brazo del enemigo. Guardó su espada con calma mientras Jung quedaba paralizado. Chang observó la escena. Usen sostenía a un moribundo Hongjian. Al comprender lo que pasaba, dijo que aquella debía ser la causa de la plaga. Mugene lo corrigió. El verdadero responsable era el médico Jung. Antes de que pudiera escapar, Chang lo sujetó de la cabeza y lo lanzó al suelo con furia, exigiendo que dijera por qué había creado la plaga. Mugene avanzó, preguntando si todo había sido solo por dinero. Jung suplicó por su vida. Chang le dijo que el dinero podía resolverse después, exigiendo saber su verdadero propósito. Entonces Jung habló de la medicina negra, una sustancia legendaria que florecía en el caos del mundo, alimentada por la energía de la muerte. Aunque inferior al ginseng de los 10.000 años, su fama rivalizaba con cualquier medicina mítica y se la llamaba la flor del héroe, pues brotaba entre los cadáveres en el campo de batalla. Jung ofreció toda su vida de trabajo, señalando hacia una cueva de la que emanaba una extraña aura púrpura. Mugene no podía creerlo. ¿Acaso estaba ofreciendo su vida como pago? Chang lo detuvo. No se trataba de eso. Explicó que la medicina negra no podía ser tocada por gente común, pues era un veneno disfrazado de milagro. Se alimentaba de la muerte, y por eso Jung había reunido tantos cadáveres. Si todos los aldeanos hubieran muerto, sus cuerpos habrían servido de alimento para esa medicina, incluida la de Mugene y la suya propia. Y lo más probable era que Jung solo estuviera ganando tiempo, fingiendo procesarla mientras preparaba un nuevo veneno. Jung decía que cosechar y procesar esa flor era muy complicado, y que él mismo lo haría por ellos. Chang comentó que parecía bastante conocedor para ser un médico de pueblo, a lo que Jung rió diciendo que solo era una habilidad inútil que había aprendido en el camino. Pero Chang lo interrumpió preguntándole qué opinaba ahora, pues no era una persona ordinaria, ya había arrancado la flor de raíz. Jung no podía creerlo, preguntándole cómo era posible que la tocara con las manos desnudas, asegurando que estaba condenado a morir. Lo irónico fue que, en ese mismo instante, Chon le voló la cabeza de un solo golpe. La sangre comenzó a llenar el área y su cabeza rodó por el suelo. Chang, mirándola, comentó que vivir o morir dependía solo de él. Se preguntaba por qué seguían apareciendo médicos de poca monta. Observando la cabeza de Jung, murmuró que esa gente creía que automáticamente eran médicos solo por haber estudiado medicina y no entendía cómo tenían el descaro de actuar así. Mugene, sin embargo, solo le preguntó si realmente estaba bien con eso. Chon respondió que, por supuesto, y que no por nada tenía su apodo. Absorbería el veneno de los cadáveres y de la peonía negra, así que Mugene debía tomarla y regresar. Mientras se alejaba junto a Usen, Mugene miró hacia atrás, observando cómo su maestro comenzaba a cultivar. Con atención vio cómo absorbía la energía yang de la flor, pero pronto notó que también empezaba a succionar toda la energía yang de los cadáveres que los rodeaban. Mugene no podía creerlo. Todo el veneno estaba siendo atraído hacia su maestro, y un escalofrío recorrió su espalda. Podía sentir lo potente que era con solo una ligera brisa, y un vórtice comenzó a formarse alrededor de Chang. Chang absorbía sin parar, drenando los cuerpos, hasta que el aura fue haciéndose cada vez más pequeña hasta disiparse por completo. Mugene pensó que finalmente había terminado, y Chon le preguntó si había observado bien, pues al menos debía llegar a ese nivel para poder decir que sabía circular su energía. Entonces le entregó la flor, diciéndole que la tomara. Como él ya había absorbido el veneno, ahora podía hacerlo sin efectos secundarios. Mugene le agradeció, convencido de que lo merecía por haber descubierto el malvado plan del médico. Aunque Mugene aún se sentía culpable, Chon aclaró que lo único que necesitaba era el veneno. Con el peso de la culpa, Mugene se giró a mirar a Usen y a Hongjian, confesando que en realidad no merecía nada. Había huido, y lo único que hizo al volver fue lanzar una piedra. Regresó solo porque temía ser llamado cobarde. Chon, señalando detrás de él, le dijo que si no creía merecerlo, entonces quizás sí lo hacía, porque Usen claramente pensaba eso, y asintió con la cabeza. Chon explicó que era más difícil huir y volver que enfrentarse a algo de frente, porque para hacerlo había que aceptar los propios errores y cumplir con el deber. Huir no era tan malo. El verdadero tonto era el que nunca regresaba. Podía huir cuantas veces quisiera, mientras al final no apartara la mirada de su deber en el momento decisivo. Mugene comprendió y asintió mirando la flor en sus manos. Chang, pensativo, comentó si acaso había comprendido demasiado de la esencia de la vida, murmurando, es tan profundo que probablemente no lo entiendas. Mugene, decidido, se comió la flor entera. Chon, sorprendido, le preguntó si realmente había hecho eso. Mugene respondió que sí, y su maestro le reclamó por qué se la comía en ese momento. Mugene contestó que él le había dicho que la tomara y que no había efectos secundarios, pero pronto empezó a sentir el poder recorriéndolo. Mientras intentaba contener la energía, Chon le gritó que en qué parte del mundo había un idiota que se tragaba un elixir sin conocer un método de cultivo adecuado. Mugene respondió que no le había dicho que no lo hiciera, así que pensó que debía comérselo ya. Chun le preguntó si pensaba aplicar lo que le había enseñado con su arte divino. Le recordó que debía plantar firmemente los pies en el suelo y realizar correctamente los ejercicios de respiración y energía. Mugene, nervioso,
le pidió que se lo enseñara una vez más. Chang suspiró, diciéndole que a veces parecía brillante y otras veces un completo idiota. Añadió que no volvería a enseñarle nada, y aún así le soltó una larga explicación sobre cómo debía hacerlo. Mugene dijo que lo había entendido, y su maestro lo mandó callar para que empezara de inmediato. El joven trató de concentrarse, respirando profundamente una y otra vez con los pies firmes en el suelo. Mientras lo observaba, Chon sintió el aura emanando de él, viendo cómo realmente estaba cultivando incluso mientras caminaba. Sonrió, pensando que podría estabilizar la energía antes de llegar al pueblo, siempre que se disciplinara. Mugene, emocionado, proclamó que ese era el inmenso poder de la peonía negra. Chang lo regañó, diciéndole que aún le faltaba mucho para absorberla por completo y debía seguir practicando siempre que tuviera tiempo. Mugene asintió con seriedad. Mientras bromeaban, Usen observaba en silencio. Sus ojos estaban llenos de tristeza y un leve arrepentimiento. Su maestro ya no estaba allí para bromear con él. Cuando regresaron al pueblo, Mugene explicó a los aldeanos todo lo ocurrido. Aseguró que la extraña enfermedad desaparecería, y que si bebían la poción podrían mejorar en 3 días. Tanto Hongyan como Usen se encargaron de los culpables. Los aldeanos comenzaron a aplaudirles, aunque Usen no mostró alegría. La multitud rodeó a Mugene y a Chun. Chang, mirando hacia atrás, comprendió los sentimientos de Usen y le devolvió un asentimiento mientras el joven le hacía una reverencia. La multitud los arrastró consigo, y Usen quedó solo, completamente desolado, observando las huellas que los aldeanos dejaban atrás, antes de perderse en las montañas. Tiempo después, Mugene practicaba artes marciales, concentrando su energía en un bastón mientras esperaba a que su medicina estuviera lista. Intentaba imitar los movimientos de Chang, pero este entró de pronto, pateándole las rodillas, preguntándole qué haría si el polvo contaminaba la medicina y si acaso estaba protestando para que le enseñara técnicas de combate. Le ordenó empacar de inmediato, pues tenían un largo camino por recorrer. Mugene preguntó por qué se marchaban, cuando aún había pacientes y podían quedarse unos días más. Admitió que le encantaba que lo trataran como a un héroe. Chun lo regañó diciéndole que dejara de soñar. Nunca habían planeado quedarse en el pueblo, solo se detuvieron un momento porque Usen se lo pidió. Mugene preguntó si lo había visto desde el día anterior. Chon contestó que, tras enterrar a Hongyan, probablemente estaría de nuevo muriéndose de hambre en algún lugar, como siempre. Mugene protestó. ¿Cómo podía pasar hambre si era el héroe que había salvado al pueblo? Pero Chun le explicó que ese era el destino común de un miembro de la secta de mendigos que había matado a alguien. Por más justa que fuera la causa, un mendigo que antes vivía de la caridad y que ahora mataba a un artista marcial dejaba de ser un mendigo. Mugene comprendió, era un tributo, y se preguntó qué ocurriría con Usen. Chun respondió que él mismo lo decidiría, pues esa era la naturaleza del acto de matar. Cuando partieron, los aldeanos les despidieron agitando las manos. Entre ellos, estaba el niño al que habían salvado cuando recién habían llegado. Mugene se despidió con un gesto y continuaron su camino, aunque no pudo evitar pensar en qué estaría haciendo Usen mientras se marchaban. Entonces levantó la vista, miró por encima de Chun y notó algo. Dijo que aquel lugar era un cementerio. Chun agregó que había una tumba en particular que buscaban, y pronto encontraron los 2 palos rotos de Hongyan en el suelo frente a ella. Ambos juntaron las manos y se inclinaron en señal de respeto frente a la tumba. Mugene miró a Chang, quien parecía arrepentido de no haber llegado un poco antes. En ese momento escucharon pasos, y al girar vieron a Usen. Este dijo que estaba en deuda con ellos y que rezaría para que su viaje fuese pacífico. Mugene le preguntó si había estado allí desde la noche anterior y si aún no había comido. Luego le entregó algo de comida y le dijo que comiera, preguntándole si pensaba seguir viviendo en el pueblo. Usen respondió que no tenía otra opción, que siempre había vivido allí y que no tenía a dónde ir. Después de todo, el trabajo de un mendigo era sobrevivir como fuera. Mugene recordó lo que Chon le había dicho acerca de la naturaleza de matar y le propuso a Usen que fuera con ellos. Él preguntó a dónde, y Mugene contestó que lo llevaría a una ciudad donde pudiera vivir como mendigo sin ser juzgado, asegurando que Hongyan también lo habría querido así. Luego preguntó a Chun qué pensaba, pero al girarse notó que ya no estaba. Así que tomó a Usen del brazo y dijo que tenían que ir juntos, preguntándose cómo podía marcharse sin decir nada. Protestó porque estaba apurado y luego gritó hacia Chang que Usen se uniría a ellos. Chang solo le dijo que siguiera practicando su cultivo. Mugene insistió en aprender técnicas de combate, a lo que Chang respondió riendo, diciendo que había estado esperando que lo pidiera. En los palos de Hongyan había escrito unas palabras: esta es la tumba de Hongyan, un gran héroe. Cuando Usen preguntó a dónde se dirigían, Chon le respondió que irían a Luyan. Después, comenzó a enseñarle a Mugene una nueva técnica, la espada que perfora el corazón. Explicó que aunque el nombre era simple, aquel estilo estaba más cerca de la verdadera esencia del arte. Entre sus posturas esenciales estaban la del avispón gorrión, la de la hiedra y la de la punta. Le dijo que debía dominarlas, pues juntas generaban una enorme concentración de ki sobre él. Chon les preguntó si podrían hacerlo. Mugene y Usen respondieron al unísono que ni de broma. Mugene gritó preguntando cómo se suponía que haría eso,
alegando que nada era posible solo porque él lo dijera. Chang replicó que llevaba enseñándole un mes entero, preguntando cómo podía ser que aún no fuera posible. Mugene se quejó, diciendo que en un mes no podía arrancar un árbol de raíz, y Chon le aclaró que se refería solo a la postura, no al resto. Mientras discutían, Usen observaba. Mugene intentó imitar la postura y preguntó si era así. Chang se rió y pidió a Usen que lo intentara. Él lo hizo y Chon le señaló a Mugene que debía fijarse, porque así era como debía hacerse. Mugene refunfuñó diciendo que no le parecía tan distinto. El entrenamiento continuó, y Usen observaba contento. Mugene se quejaba de que apenas llevaba un mes aprendiendo y ya le exigían demasiado, diciendo que acabaría en el infierno. Chon replicó que el que debía respetar a sus mayores y evitar el infierno era él. Por las mañanas practicaban el paso secreto de la serpiente, y hasta el atardecer se movían usando los pasos de la nube púrpura. Cuando el sol se ocultaba, llegaba la hora de los duelos con la espada que perfora el corazón. Pasó un mes así, con 30 combates en total, y Usen ganó los 30. La relación que Usen observaba entre ellos le resultaba extraña. A veces parecían maestro y discípulo muy unidos, otras, tío y sobrino dedicados a molestarse mutuamente. Parecían tomarse todo a broma, pero bajo esa fachada había respeto y expectativas mutuas. Aquella dinámica le gustaba, porque él también había tenido un maestro así. Apretando los nudos de Hongjian contra su pecho, agradeció por todo lo que había hecho por él. Luego avisó a Chun que era hora de cenar, y Chang le dijo a Mugene que aprendiera de la cortesía de Usen. Mugene, sarcástico, respondió con una exagerada reverencia deseándole preservar su cuerpo de jade. Finalmente, llegaron a la ciudad de Chongqing. Usen les agradeció por toda la ayuda hasta ese momento. Chon le dijo que, si el destino lo permitía, volverían a encontrarse, pero le advirtió que, si pensaba establecerse allí, no olvidara cambiar su nombre, pues si alguien que conocía la tragedia del pueblo lo reconocía, sería problemático, sobre todo por los asesinatos que había cometido aunque tuviera razones. Usen se inclinó y se despidió. Mientras la lluvia comenzaba, la multitud se dispersó buscando refugio, y en un instante desapareció como un fantasma. Mugene protestó, sorprendido de que se marchara así. Chun comentó que parecía triste dejarlo. Mugene respondió que era su primer amigo desde que salió de Sichuan, y Chang dijo que era natural sentirse así, más aún porque no había logrado vencerlo ni una sola vez en los combates. Mugene, enfadado, alegó que casi había ganado al final, pero Chang desapareció de nuevo en un instante. Mugene comenzó a gritar su nombre, buscándolo, hasta que lo alcanzó y exigió que dijera algo antes de marcharse. Chon solo le respondió que lo siguiera. Se dirigieron a la herrería de la familia Fang, y el herrero preguntó si realmente querían usar su fragua, y si el precio por hacerlo era solo mirar a Mugene trabajar. Chang respondió que lo que ganaba era ver la mejor metalurgia del mundo desde primera fila. Mugene preguntó si alguien en su sano juicio aceptaría algo así. El herrero lo pensó un momento y luego les dijo que lo hicieran, que a él realmente no le importaba. Mugene no podía creer que hubiera funcionado tan fácil, pero Chang agregó que ya que estaban allí, también quería pedir prestados algunos materiales y leña. El herrero contestó que, en ese caso, Mugene debía forjarle una hoz. Chang aceptó sin dudar, mientras Mugene lo miraba incrédulo, preguntando por qué lo estaba obligando a fabricar cosas, que él no era ningún mono de circo. Chang lo mandó callar y le recordó que el trato desde el principio fue que pagaría sus enseñanzas médicas y de artes marciales con trabajo, así que no había manera de que se librara de esa parte del pago. Mugene protestó diciendo que nunca antes había hecho una hoz. Mientras el herrero se sentaba afuera, el fuego de la fragua comenzó a rugir con una fuerza que lo sorprendió. Dijo que hacía mucho que no veía un fuego así, al menos ya no tenía que preocuparse de que el dios de la forja se enfadara. El repiqueteo del martillo empezó, resonando en sus oídos como un tintineo agradable que se mezclaba con la lluvia. Comentó que no sabía si realmente estaba viendo al mejor herrero del mundo, pero que sin duda llegaría a ser uno excelente. Con esos pensamientos, el anciano se dejó llevar por los recuerdos de su juventud y terminó quedándose dormido. Cuando abrió los ojos de nuevo, se quedó estupefacto. Sobre su regazo descansaba una hoz que emanaba la obra de un maestro. Su corazón se agitó con fuerza mientras Mugene, con humildad, decía que era la primera vez que hacía una, y no estaba seguro de si había quedado bien. El herrero, incrédulo, le preguntó si realmente era su primera vez. Mugene replicó, preguntando si al menos era suficiente para considerarse un buen trabajo. El anciano le arrebató la hoz de las manos y la alzó. Luego cortó en medio de una mesa de bambú, y al mirarla no pudo sentir siquiera el corte, hasta que la madera se partió y cayó al suelo segundos después. Horrorizado, el herrero salió corriendo. Mugene, sorprendido, le gritó para preguntar a dónde iba. Chang, en cambio, le dijo que preparara la fragua para hacer la espada, que la gente vendría pronto. Acto seguido, se corrigió riéndose, ya estaban allí. De inmediato fueron rodeados por un grupo de ancianos que querían que les arreglara y mejorara sus armas. El herrero levantó la hoz,
preguntándole a Mujene cómo demonios había hecho eso. Mujene vaciló, sin saber cómo explicar que todo ese alboroto se debía a que el herrero Fang había estado corriendo por el lugar cortando las armas de todos. Resultó que eran herreros también, y él había atravesado sus piezas como si fueran de tofu, sin dejar un solo rasguño en la hoja. Ese nivel de técnica era algo que todos deseaban aprender, y decían que harían cualquier cosa si Mujene podía forjarles armas así. Empezaron a gritarle que querían, pero Chang se adelantó, interponiéndose entre ellos y extendiendo la mano. La cuota de entrada era de 2 piezas de plata. Todos se quedaron paralizados un instante, preguntando de qué hablaba. Chang explicó que, además, pronto el chico forjaría una espada. En cuanto oyeron eso, empezaron a pagar de inmediato, y la fragua se llenó de vida otra vez. Mientras tanto, en la ciudad, Usen deambulaba junto al río, miraba a su alrededor y murmuraba que ese era el pueblo natal de su maestro. Tal como le había dicho, todo era enorme, pero no sabía si encontraría el campo de cáñamo que solía visitar. Debajo de un puente, vio a unos mendigos escondidos y, mirando los nudos de su maestro con lágrimas en los ojos, se acercó para preguntar por él. Más tarde, se lo escuchó agradecerle al líder de la rama por la charla. El hombre le dijo que siempre sería bienvenido allí, que los discípulos de la secta de mendigos eran recibidos en cualquier momento. Usen, al despedirse, explicó que había venido porque le dijeron que la secta de mendigos estaba en la calle principal, pero nadie conocía a su maestro. Habían pasado 20 años desde que se fue, era comprensible. Sin embargo, algo no cuadraba. La secta que recordaba a su maestro era diferente. Además, para ser líder de una rama pedían una cuota de iniciación, algo que, aunque se podía ganar con esfuerzo, no encajaba con lo que le habían contado. Quizás nadie en esa calle conocía ya a su maestro. Usen comenzó a preguntar uno por uno a los mendigos si conocían a alguien llamado Hongjian. Lo rechazaron una y otra vez, hasta que terminó yéndose, lamentando que ya no quedara nadie que lo recordara. Entonces, un anciano pasó corriendo a su lado, murmurando que hacía frío. Usen dudó un instante, pero decidió preguntar una vez más si conocía a alguien de nombre Hongjian, un mendigo de 4 nudos que había estado allí unos 20 años atrás. El viejo pareció reconocerlo, pero preguntó si se trataba de un hombre ya muy mayor. Usen, aliviado, dijo que sí, y el anciano confirmó que había un mendigo inusualmente aseado que siempre estaba en los campos de cáñamo, pero añadió algo extraño, que solo era un mendigo de un nudo. Usen se quedó desconcertado. Respondió que era imposible, que al menos debía haber sido de 3 nudos, ya que desde ese rango se necesitaba conocer artes marciales, y él nunca aprendió ninguna. Era demasiado lento y torpe, por lo que ni siquiera logró que un maestro lo aceptara. Por eso lo apodaban Mahang, porque se la pasaba rodando por los campos de cáñamo todos los días. El anciano explicó que, cuando era joven, un grupo de mendigos lo había buscado porque supuestamente robó algo valioso antes de huir. Usen salió corriendo bajo la lluvia, dejando al anciano con la palabra en la boca, usando el aguacero para ocultar sus lágrimas. Miró los 4 nudos de su maestro con rabia y dolor, luchando por desatarlos. Recordaba que uno era por haber soportado el hambre, otro por recuperarse de una fiebre, otro simplemente por cumplir 15 años. Lloraba gritando que todo había sido una mentira, que sus artes marciales eran inútiles, que no era más que un mendigo hasta el final. Alzó la mano para arrojar los nudos al río, pero se detuvo. Cayó de rodillas, clamando porque su maestro había intentado tanto, sabiendo que era débil, porque había dado la vida por él. Hundió la mano en el agua y dejó que los nudos se escaparan entre sus dedos, con el corazón desgarrado entre el amor y la traición. Se quedó allí, llorando con el estómago encogido mientras la tormenta rugía. De regreso en la herrería, Mujene anunció que por hoy terminarían. Los demás herreros se quejaron de que ya fuera todo. Fang los echó, diciendo que necesitaba descansar, aunque uno de ellos aún insistía en preguntar sobre el control del fuego. Entre la multitud, apareció Usen, con los ojos hinchados por haber llorado. Mujene lo vio de inmediato y lo llamó. Usen, al verlo, sonrió. Él le cuenta la verdad y Mujene comienza a escuchar atentamente. Nota cómo el estómago de Usen empieza a rugir y le pregunta si no ha comido, diciéndole que sabe que está molesto. Usen responde que una niña llamada Sosen compartió un poco de su comida con él, una pequeña que vive bajo el puente. Confiesa que no tenía apetito en absoluto, pero no podía rechazar lo que le daba una compañera mendiga. Mujene le da un golpe en la espalda, llamándolo idiota y diciendo que ahora hasta está robándole la comida a una niña mendiga. Después le dice que deben irse. Usen pregunta a dónde, y Mujene sonríe diciendo que lo llevará a quitarse ese hedor de mendigo. Se dirigen a la posada en la que había estado antes, y al entrar descubren que está muy animada. Una mujer toca un instrumento y,
Por primera vez en su vida, Usen viste ropas decentes, con un banquete servido frente a él. Mugene grita su nombre y lo insta a beber hasta morir, y ambos empiezan a tragar alcohol hasta escupir fuego. La mujer que toca el instrumento se queja de lo ruidosos que son. Mugene empieza a burlarse de Chang, diciendo que se ganó la reputación de uno de los 3 grandes médicos y que, si deja comida en el plato, recibirá una letal palma secreta en el plexo solar. Usen no puede contener la risa y siguen bebiendo toda la noche. La música continúa, ambos se divierten y, tras 4 botellas, los platos ya están vacíos. Usen admite que no puede comer más, y Mugene tampoco. Entonces Usen pregunta cómo van a pagar, ya que siempre ha vivido como mendigo. Mugene le responde con sarcasmo que, obviamente, se paga con dinero, llamándolo bastardo mendigo. Usen replica que no tiene ni una sola moneda, y Mugene confiesa que tampoco. Ambos estallan en carcajadas. De pronto, Usen reacciona gritando y preguntando si de verdad no tiene nada, recordándole que están en un lugar dirigido por la secta de mendigos. Mugene responde que no importa y empieza a actuar otra vez como si fuera Chan. Usen lo regaña para que se ponga serio, pero Mugene, borracho, dice que alguien de su nivel no tiene que preocuparse por eso. Usen no entiende a qué se refiere, pero Mugene empieza a reír a carcajadas, asegurándole que no se preocupe, pues el pago empezará ahora. Saca un cuchillo y, tambaleándose, se coloca detrás de la música, extendiendo la hoja frente a él, completamente ebrio. La mujer se asusta al ver el filo, pero Mugene empieza a cortar de inmediato, trazando un gran círculo en la pared detrás de ella. Usen grita preguntando qué está haciendo, mientras la multitud comienza a animarlo. Un mendigo se acerca preguntándole lo mismo. Mugene, encorvado, mide el siguiente corte y, cuando lo llaman, se gira lentamente con una mirada aterradora. El hombre pide refuerzos, y el camarero les ordena a los guardias que hagan algo. Pero Mugene, fuera de sí, sigue tallando la pared. Los guardias entran exigiendo si sabe dónde está, pero algunos parroquianos piden que lo dejen, que es muy divertido. Los guardias dicen que, incluso borracho, debería mostrar algo de gracia, mientras Mugene sigue esculpiendo. Entonces les pregunta si de verdad están tan sorprendidos de su conducta y, arrojando licor contra la pared, dice que, si tanta curiosidad tienen, lo vean con sus propios ojos. Todos quedan sorprendidos cuando, de pronto, aparece una increíble escultura tallada en la pared. Mugene sigue bebiendo y dice que, si quieren que pare, puede hacerlo. Los guardias, asombrados, le dicen que continúe. La música se interrumpe y él le ordena a la mujer que no arruine el humor del gran maestro. Ella, molesta, vuelve a tocar y entonces todos entienden que no era un borracho cualquiera, era un verdadero maestro artesano. Sigue refinando su talla mientras la música acompaña y el público se deleita. Luego levanta la mano y golpea repetidamente el tablero hasta que se quiebra, revelando la obra completa. Con eso, ha pagado con creces la comida y bebida. Mugene declara que esa noche la paga él y la gente estalla de emoción. Recuerda lo que una vez dijo Chun, cualquiera con ese talento sería bienvenido en cualquier lugar, y así fue, pues la escultura de la Guanyin de 1000 brazos causó un gran impacto. Personas de todas partes acudieron a ganarse su favor, mientras Mugene sonreía mirando a Usen. Desde entonces, iban de lugar en lugar comiendo y bebiendo gratis, solo con mostrar su arte. Por primera vez, incluso llevaron comida para llevar, que Usen repartió entre los mendigos, en especial a la pequeña que le había dado de comer antes. Mugene lo observó feliz, diciendo que al fin sonreía de verdad. La lluvia seguía cayendo mientras ambos se acostaban a descansar, empezando a sentir la resaca. Usen preguntó si beberían otra vez ese día, y Mugene, exhausto, respondió que no, que lo mejor era descansar. Ya ni siquiera recordaba cuántos días habían estado corriendo sin parar, y le preguntó si quería continuar. Usen comentó que la lluvia era simplemente demasiada. Mugene rió, dándole la razón. En ese momento, un hombre comenzó a gritar su nombre desde afuera. Al asomarse por la ventana, Usen lo reconoció, era Samu. Resultó que Seyon había desaparecido. Ella siempre avisaba cuando salía, pero esta vez no había dicho nada. Era demasiado tímida para salir en un día así, lo que solo podía significar una cosa, los piratas del río. Usen le preguntó si estaba seguro, y Samu asintió con la cabeza, explicando que varios niños habían desaparecido cada vez que la gente bajaba la guardia. Al principio pensaron que eran arrastrados por la corriente, pero muchos testigos aseguraban haber visto a los piratas llevándoselos. Corrían rumores de que sectas poco ortodoxas utilizaban a los niños en rituales enfermizos. Si Seyon había caído en sus manos, podía que ya estuviera herida. Usen puso una mano en su hombro y le dijo que se calmara. Él mismo investigaría y conocía a alguien que podía ayudar. Solo debía esperar. Samu le agradeció una y otra vez. De vuelta en la posada, uno de los hombres que lo habían recibido antes le dijo que hablaría con sus superiores, pero que no esperara demasiado. Usen protestó, recordándoles que estaban secuestrando niños y que debían actuar. El hombre contestó que sí, claro que deberían actuar, pero no podían enfrentarse a los piratas sin pruebas, y menos en ese momento tan crítico. Confundido,
Usen preguntó a qué se refería. El hombre explicó que cada temporada de inundaciones de primavera la secta de mendigos estaba en máxima alerta, y ese año la lluvia era más fuerte que nunca. El rostro de Usen se tensó de enojo, pero el hombre lo advirtió: si llovía un día más, el río seguramente se desbordaría. Las inundaciones dejaban a la gente sin hogar, ser arrastrado por el agua era común, y todos los miembros de la secta estaban construyendo diques para reducir el daño. No había nadie disponible para investigar a los piratas. Frustrado, Usen no sabía qué hacer. El hombre le repitió que, aún así, hablaría con sus superiores. Cuando Usen se lo contó a Samu, este explotó, preguntando si realmente quería que confiara en las palabras de aquellos que los trataban como bestias solo por no pertenecer a la secta de mendigos. La frustración de Samu era evidente. Decía que los de arriba solo se preocupaban por los diques y no por la gente común que viajaba por los caminos. Usen no sabía qué responder, pero replicó que, como artistas marciales, la caballerosidad debía ser su mayor virtud. Samu, con rabia, le contestó que incluso los sectarios herejes, los piratas y su líder Madu también eran artistas marciales, pero no tenían un solo gramo de caballerosidad. En los últimos 10 años jamás hubo un enfrentamiento entre la secta de mendigos y los piratas. No arriesgarían sus vidas por unos niños que ni siquiera pertenecían a su secta, niños que solo porque se cambiaron de ropa y escaparon de la pobreza ya no actuaban como mendigos. Las palabras de Samu hicieron que Usen recordara a su maestro. Pensó que esos hombres no eran más que unos mentirosos y que no había razón para sentirse culpable. Mientras los demás mendigos ayudaban a Samu a sentarse, Usen se repetía que ese no era su deber, que ya había hecho más que suficiente en su propia aldea. Pero incluso esa idea sonaba como el vano orgullo de un mentiroso. Mientras pasaba junto a una anciana, ella se volvió hacia él y le preguntó si era el hombre que buscaba a Hongjian. Sorprendido, Usen se detuvo. La mujer se presentó como abuela Yong y le preguntó cuál era su relación con aquel bastardo. Le reveló que su verdadero nombre era Jonghyun. Usen no podía creer que incluso le hubiera mentido con algo tan básico como su nombre. Recordaba haber oído que había robado algo y escapado, así que pensó que quizá había hecho lo mismo con ella. Pero la anciana negó con firmeza. Dijo que aquel hombre nunca había sido un ladrón de objetos, pero sí de personas. Desconcertado, Usen preguntó qué quería decir con eso. Ella respondió con calma: exactamente lo que sonaba. Había pasado unos 20 años, y le preguntó si conocía el conflicto entre la facción recta y la facción harapienta. El actual subjefe de la región central, Ungan, pertenecía a la facción recta. El subjefe de entonces era Yubong, de la facción harapienta. Podría parecer que el asunto de la ropa limpia o sucia no era gran cosa, pero esos rencores acumulados terminaban por convertirse en cuestiones de vida o muerte. Un día, estalló una gran pelea. En el caos, Yubong murió, y a partir de ahí nada pudo detener la guerra. La facción harapienta fue expulsada de la ciudad, y ese mismo día Jonghyun huyó llevándose con él al hijo de Yubong. Ahora Usen entendía la situación. Preguntó el nombre completo de Yubong. La anciana respondió: Hongyeon. Viendo su reacción, supuso que Usen no lo buscaba por lo del hijo. Si no era por aquel incidente, entonces estaba bien. Eso era todo lo que sabía de Honghyun. Le pidió que, si alguna vez lo encontraba, le diera saludos de su parte y le dijera que fuera a buscarla si regresaba a la ciudad. Usen, con el corazón encogido, dejó caer el paraguas y desapareció en la lluvia. Todo lo que descubría sobre su maestro resultaba ser mentira. Cada secreto que desenterraba solo lo confundía más. ¿Por qué le ocultaba siempre todo? ¿Por qué había tenido que hacerlo? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Desesperado, bajó hacia el agua, metió las manos en el río y empezó a escarbar con furia, intentando encontrar los nudos, cualquier pista, cualquier respuesta. Cada vez que tiraba de algo, no era más que algas, y lo único que quería encontrar era su maldita cuerda de paja. Se zambulló una y otra vez, pero salía con las manos vacías antes de volver a sumergirse. Aguantaba la respiración mientras las lágrimas le llenaban los ojos y nadaba hasta el fondo, desesperado. Recordaba que Honghyun, el protector de la secta de los mendigos, estaba obligado a mantener las reglas. Lo veía huyendo con un joven Usen hacia la aldea. Allí conoció a una mujer que también cuidaba de un niño, y de ella aprendió. Desde temprana edad puso a Usen en el camino de la secta mendiga, enseñándole artes marciales y disciplina, todo con la esperanza de que pudiera proteger a la gente. Incluso dio su vida defendiéndolo. Él mismo había atado la cuerda del protector, su maestro, su figura paterna. Finalmente, al ver la cuerda en el fondo, Usen se lanzó hacia ella, la agarró y comenzó a nadar de regreso a la superficie. Pero mientras subía, su visión se iba oscureciendo hasta que alguien más se arrojó al agua para sacarlo. Era nada menos que Mugene. Ambos llegaron a la superficie y soltaron un enorme suspiro, para luego terminar varados en la playa mientras la lluvia comenzaba a detenerse, tosiendo el agua tragada. Mugene, medio molesto, le preguntó si había contraído alguna enfermedad que lo mataba cada vez que tenía la ropa limpia, y qué demonios hacía nadando en medio de semejante clima. Usen, aferrado a la cuerda, soltó una risa. Mugene lo miró,
extrañado, sin entender qué encontraba tan gracioso. Entre risas, Usen le dijo que debía ayudarlo una vez más. Mugene resopló, recordándole que ya le había salvado la vida, y preguntó qué más quería. Usen respondió con seriedad, iban a rescatar a alguien de esos piratas del río. Mugene se quedó helado, diciendo que esperaba que pidiera algo más sencillo. Más tarde, la escena mostraba una mano temblorosa sosteniendo una espada. A lo lejos, donde suponían que estaban los piratas, se veían montones de sacos de arena bloqueando el agua. En un acantilado cercano estaban Mugene y Usen, ambos tensos y nerviosos. Mugene, con la mano aún temblando, le preguntó si no había un favor más fácil y si tenía algún plan. Usen admitió que no, y Mugene exclamó incrédulo si acaso planeaba aniquilarlos a todos. Usen rió, asegurando que no, que solo quería entrar en silencio, encontrarla y escapar. Mugene lo aprobó, diciendo que lo importante era descubrir en qué edificio estaba, y Usen insistió en que tenían que colarse sigilosamente y buscar. Mugene lo insultó, señalando que el verdadero problema eran sus ropas, tan llamativas que podrían verlo desde 10 millas de distancia. Sugirió que quizás sería mejor ensuciarlas con un poco de tierra, aunque inmediatamente renegó de la idea. Verse sucio no lo haría parecer un pirata del río. Entonces Usen propuso quitarse la ropa por completo. De pronto, escucharon pasos a sus espaldas. Un grupo de hombres conversaba sobre lo preferible que era construir una presa en lugar de lidiar con un jefe de escuadra. Mugene y Usen palidecieron. Estaban en medio de una patrulla pirata. Mugene pensó que era lo peor que podía pasar. Su corazón latía desbocado. Lo único que quería era esperar a que pasaran, pero al oír cómo se acercaban supo que pronto los descubrirían. Consideró esconderse bajo el puente, aunque no había espacio para los dos. Usen le hizo una seña para que guardara silencio y llamó su atención. Empezó a indicarle dónde esconderse con gestos rápidos. Mugene comprendió, la lluvia taparía parte del ruido, y por primera vez se sorprendió de lo rápido que Usen reaccionaba. Mugene se escabulló detrás de una roca, mientras Usen se ocultaba entre unos arbustos frente a él. Se hicieron una señal de aprobación con el pulgar, seguros de que lo habían logrado. Pero, de repente, Usen comenzó a moverse de su escondite. Mugene, incrédulo, se preguntaba qué estaba haciendo, cuando lo escuchó lanzar un grito de guerra y abalanzarse sobre dos piratas con un golpe feroz. En su mirada había frustración por la verdad sobre su maestro, pero también una necesidad de demostrar que todo aquel entrenamiento no había sido en vano. Los dos piratas esquivaron el ataque con facilidad, y Usen, de inmediato, comprendió que había cometido un error terrible. Frente a él no estaban simples guardias, eran nada menos que los sabuesos gemelos de Bea. Al sentir sus miradas clavadas en él, frunció el ceño, mientras Mugene, desde su escondite, no podía creer que aquel idiota hubiera intentado algo tan insensato. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Roger en la vida de Ace. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Cuando salgan más capítulos de este increíble manhwa, se los traeré como una nueva parte. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Nos vemos en la próxima.